El doctor Jorge Moll dirige el laboratorio Dior Center for Neuroscience en Río de Janeiro, Brasil. Con anterioridad realizó su postdoctorado como investigador en la sección de neurociencias cognitivas del National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Health Institute en Estados Unidos, instituto con el cual sigue colaborando actualmente. Su campo de estudio involucra las bases neurales del comportamiento moral y la cognición moral, así como la comprensión de las conductas antisociales. Hoy nos dará una charla sobre cognición moral humana. Voy a hablar en inglés porque mi portuñol no es muy bueno. Así que los voy a salvar de tener que escuchar mi pseudo español. En primer lugar, quisiera agradecer a Facundo y a todo su equipo por haber organizado este simposio maravilloso y habernos reunido a todos. Para mí es un honor estar aquí, es un verdadero placer y espero poder contribuir a los debates. Voy a hablar de un tema que durante toda la existencia humana ha sido considerado como un campo que pertenecía a la filosofía y las artes, y ahora es un tema de gran exploración científica, la cognición moral humana y las emociones. Los seres humanos estamos motivados por distintos premios y castigos en situaciones muy disímiles. Sin embargo, nuestra especie es especial, es única porque le preocupan otros tipos de valores. Por ejemplo, nos preocupa la benevolencia, los logros, los sufrimientos. Esto es único de nuestra especie y esto forma parte de nuestro cerebro. Esto es un misterio que están estudiando muchos investigadores y que estamos tratando de entender, pero estamos solamente dando los primeros pasos. Aquí pueden ver la agenda de mi presentación. Primero vamos a hablar de por qué estamos estudiando las bases neurales de la moralidad, cómo se vinculan la biología y la evolución para decirnos algo acerca del origen de la moralidad. Luego voy a tomar pruebas tomadas del diagnóstico por imágenes y daño cerebral. Veremos cómo operan la cognición y la emoción en la moralidad y el conocimiento moral y cómo se pueden integrar la cognición y la emoción para permitir valores morales y sentimientos morales. Y luego les presentaré ciertas conclusiones. La moralidad no apareció de entrada en nuestra especie. Nosotros tenemos pruebas de que hubo varias especies sociales, sobre todo los primates superiores, que tenían muchas señas de lo que se denomina protomoralidad, o sea, compartían la comida, formaban coaliciones y alianzas políticas, eran sensibles a lo que era justo y a la reciprocidad. Sin embargo, en nuestra especie, en la especie humana, la moralidad llegó a sus estadios más altos. Parecería, a partir de la perspectiva de la evolución, que la última gran transición en términos biológicos fue durante la explosión cultural en el periodo paleolítico superior. Hace unos 100.000 años, ahí es donde se dan el pensamiento simbólico, las obras de arte, los intercambios económicos y las normas culturales. Ahí surgen todas estas áreas. Y esto fue seguido también con las leyes escritas de conducta social. La moralidad, desde la perspectiva científica, difiere fundamentalmente del punto de vista filosófico. ¿Cómo podemos definir la moralidad? En lugar de definir la moral de acuerdo con las doctrinas filosóficas, hemos visto que tal vez sería más útil hablar de la moral desde un sentido más amplio, y por eso adoptamos la siguiente definición. Se trata de una serie de costumbres y valores adoptados por un grupo cultural para que guíe la conducta social. La filosofía se propone encontrar principios universales que deberían guiar la conducta humana, mientras que la ciencia se preocupa más
por documentar los cambios en la conducta moral dentro de un grupo cultural dado y encontrar cuáles son los elementos que definen o contribuyen a la conducta moral dado un grupo social. El objetivo de la ciencia es brindar inferencias sobre las grandes dimensiones de la cognición y la conducta morales. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de las bases neurales de la cognición moral? Nuestro trabajo empezó tratando de hacer una gran encuesta de estudios donde se habían tomado pacientes con disfunciones adquiridas en la conducta moral. Lo mencionó Antoine, que hubo un grupo que ayudó a revisar los intereses sobre este fenómeno, que son los cambios en las conductas sociales, al describir a un paciente, creo que en el año 1985. Pero hubo mucho interés, sobre todo entre los neurólogos, cuando describían a los pacientes con lesiones cerebrales, sobre todo en los lóbulos temporales y frontales, y empezaron a ver que había cambios en la personalidad y en la conducta moral. Más recientemente, hace unos 10 años, los estudios de imágenes funcionales empezaron a permitir una evaluación de la representación en el cerebro normal de los juicios morales y las emociones morales, que yo denomino sentimientos morales. Las imágenes por diagnóstico de las bases neurales, de los valores y las decisiones altruistas también empiezan a hacerse. Les voy a mostrar algunos casos y estos parecen dar pruebas convergentes sobre el dominio neural, que son los dominios emocionales principales para el conocimiento moral y la sensibilidad moral. En base a estas amplias encuestas y estudios, llegamos a estas imágenes que son un poco complejas. Estas son las regiones que han estado consistentemente involucradas en los cambios en la conducta moral. Incluyen parte del lóbulo frontal, sobre todo la corteza frontal, los lóbulos temporales anteriores, la zona del sulcus temporal superior y también ciertas estructuras límbicas, incluidas la amígdala, el hipotálamo. Las lesiones en todas estas regiones se ha reportado que se vinculan con cambios en la conducta moral. Este es el caso famoso de Phineas Gage. Las lesiones frontales, hablemos un poco de eso, del lóbulo frontal, sobre todo en los sectores polar, que es el más anterior del lóbulo frontal, en el sector ventral y en el central medio. Las lesiones adquiridas durante la adultez pueden llevar a la impulsividad, la pérdida de flexibilidad, la falta de responsabilidad y mal juicio social, mientras que los casos de la evolución en el desarrollo tienen que ver con una detención en el desarrollo de las capacidades morales y algunas dificultades reminiscentes de la psicopatía. Raramente se reproducen habitualmente las lesiones frontotemporales no se traducen en psicopatía. El daño en los lóbulos temporales puede llevar a cambios severos en la conducta moral. Hay dos regiones principalmente involucradas, la del surco temporal superior, principalmente debido a los estudios de resonancia funcional. Esto se ve en pacientes con autismo y esta región tiene que ver con la percepción de la cara, la mirada, y se ve en enfermedades tales como el autismo. Los autistas, por ejemplo, carecen de la capacidad de avergonzarse o de sentirse orgullosos. Sin embargo, las lesiones adquiridas en estas regiones habitualmente no llevan a defectos sociales severos en los adultos.